Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. El fin de semana es bueno para reflexionar y para tomar temas que nos sacan un poco de la rutina. Y pensamos que el tema del espacio, la astrofísica, es muy pero muy importante y llama muchísimo la atención. La prueba está que todos los artículos o las entrevistas que hacemos sobre el tema tienen muchísimo seguimiento. Vamos a hablar de la Vía Láctea. Vamos a ver qué es lo que está haciendo la Agencia Espacial Europea y en especial en esta entrevista con Michelangelo Pantaleoni González, alias Meki, del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología. ¿Cómo estás, Meki? Hola, buenas, ¿qué tal? Primero, eres estudiante de grado en este momento, es decir, ¿te encaminas hacia tu doctorado? Eso es, me quedaría el máster y ya el doctorado. ¿Y sobre qué es específicamente? Bueno, yo trabajo en el tema de la astrofísica estelar. O sea, hay distintos regímenes en la astrofísica, ¿no? Porque hay muchos órdenes de magnitud, de escala. Entonces están los astrofísicos planetarios, que estudian los planetas cercanos, los estelares, que somos el siguiente nivel, ya las estrellas, pues los planetas dejan de ser importantes, ¿no? Luego vienen los galácticos. Yo estoy un poco en realidad entre estos dos términos, porque hemos descubierto una estructura de la galaxia. Y luego ya Ok, vienen los cosmólogos, que estudian el universo entero. claro, serían como 3 grados, como 3 dimensiones, ¿no? Y el tema Eso. galáctico, obviamente tiene que ver con la galaxia y por eso hablamos en particular de la Vía Láctea, ¿no? Y tu trabajo últimamente tiene que ver con un mapeo, con la formación de un mapa, específicamente ¿de qué? Sí, bueno, lo que hemos hecho es crear un mapa del entorno galáctico del Sol, es decir, toda la región, el distrito, digamos, que rodea nuestro sistema solar, ¿no? Dentro de nuestra galaxia. Eh, Voy a decirlo ya desde el principio, porque mucha gente se piensa que el sistema solar está en el centro de la galaxia. Somos muy antropocéntricos y lo damos por sentado. Y no es así. El sistema solar está en un suburbio, ¿no? Está lejos, en un brazo espiral que sale del interior, ¿no? Hay muchos brazos espirales que salen desde el centro y nosotros estamos en uno que se llama el brazo de Orión. Que nosotros hemos querido mapear un poco la extensión de nuestro brazo y los brazos contiguos al nuestro. Es más o Y menos esa es la cuando, geografía. y si miramos el mapa, entonces es como los describes perfectamente, ¿no? Un suburbio. Evitar, evitar ser egocéntricos, que es la tendencia generalizada nuestra, ¿no? Y el sistema solar, desde el punto de vista de su estructura, ¿es similar al resto de la Vía Láctea o no? ¿O no tiene nada que ver? ¿Se refiere al vecindario del Sol o al propio Sí, sistema? al sistema solar con respecto al resto de la Vía Láctea. Bueno, es un lugar, en un sentido cósmico, no tiene nada de especial, se podría decir. Es decir, lo que vemos es que esta zona del brazo espiral de Orión, en el que está el sistema solar, se parece mucho a otras zonas de otros brazos. Entonces, en ese sentido, no hay nada particular. Eso sí, como es la zona que más cercana a nosotros, la que presenta el mapa, sí que las cosas que están más cerca del sistema solar se ven mejor. Y eso significa que podemos ver los detalles, ¿no? Que eso sí que no lo vemos en los otros brazos. Pero es un efecto de la observación. Probablemente tienen características similares en general. ¿Y cómo está dividido? Porque, por ejemplo, sabemos que nuestra galaxia tiene, por ejemplo, los grandes brazos espirales, como estabas diciendo al principio, que es el de Orión, pero hay otros brazos u otros sectores más. Entonces, el mapeo es fundamental, porque de esta forma se lo puede graficar. Sobre todo yo siempre pienso en un chico, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio primario en Argentina, en Buenos Aires, íbamos a lo que se llama el planetario, que es una estructura que parece como si fuera, vamos a decir, un planeta que está soportado por unas patas que son oblicuas y adentro ese techo parabólico es justamente la proyección. Entonces, la gente cuando íbamos al colegio nos mostraban fotos supuestamente del cielo, de lo que veíamos a la noche y nos indicaban qué era cada uno, la Cruz del Sur, etcétera, etcétera. Y así es como se generaba el interés de la ciencia y de las ciencias espaciales en los chicos. Entonces yo siempre cuando hablamos de estos temas pienso cómo se puede estimular a los chicos para que tengan más o menos el camino
no tan importante como el tuyo, pero de interés hacia este aspecto. Entonces, el mapa es fundamental para poder verlo. Desde luego, sí, sí. O sea, la idea de hacer una cartografía de nuestro entorno tiene una gran carga, en mi opinión, emotiva. O sea, yo creo que es algo casi poético, ¿no? Porque nos plantea nuestro lugar en el gran orden de las cosas. Y no es tan fácil tener una idea de cuáles son los tamaños involucrados, de dónde están las cosas. Un planetario es un lugar excelente, como dices, para intentar introducirse, ¿no? Para empezar a visualizar la vastedad del cosmos. Y bueno, en este caso, solo más o menos por orientar, digamos, lo que solemos ver en el cielo nocturno, ¿no? En la bóveda celeste, que al final es lo que se suele representar, ¿no? en un planetario con estas proyecciones, son las estrellas que nos rodean, las más cercanas. Y son todas ellas de la Vía Láctea, probablemente. Pertenecen todas a nuestra galaxia. No vemos a simple vista las estrellas de otras galaxias porque están muy lejos y la luz se ha atenuado mucho. Es más, las estrellas que vemos a nuestro alrededor son las cercanas y brillantes. Eso es importante. Hay muchísimas estrellas cerca que no somos capaces de ver a simple vista. Bueno, porque los cielos tienen contaminación lumínica, porque está la atmósfera de la Tierra y porque el ojo humano no está adaptado, ¿no? Para notar ya las más sutiles. Pero sí, en realidad solo vemos una burbuja de unos pocos cientos de años luz a nuestro alrededor y ni siquiera la vemos completamente, ¿no? Entonces, para eso necesitamos expandir, digamos, nuestros sentidos utilizando instrumentos. En nuestro caso, lo que hemos usado es el telescopio espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea. Y bueno, la expansión de los sentidos, si es que se puede decir así, es absoluta, porque Gaia ha catalogado más de 1.700 millones de estrellas en nuestra galaxia. Entonces, ¿y dónde está ese telescopio ubicado? Sí, es un telescopio espacial, por lo tanto, claro, esa es la gran complicación, ¿no? Hemos enviado el telescopio al espacio. Está a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, está más lejos que la Pero, Luna. ¿y cómo lo enviaron? ¿Con qué? ¿Con una nave? ¿Con un transbordador? Sí, con un cohete desde la Guyana francesa en Sudamérica. Ahí está la base de lanzamiento de la Agencia Espacial y nada, hace unos pocos años pues lo lanzamos, lo colocamos en esa zona, que es una zona bastante oportuna porque permite siempre estar en comunicación con la Tierra, permite recoger energía del Sol sin tener que estar moviendo la nave todo el rato, los paneles siempre apuntan al Sol. Son cuestiones de ingeniería, ¿no? Los motivos reales por los que lo hemos colocado ahí. Pero bueno, en cuanto a la astrofísica, es más que nada para superar la atmósfera. Sus perturbaciones nos impiden reconocer bien las posiciones de las estrellas y para hacer un mapa es fundamental, claro. ¿Y qué hay con la interferencia de los fenómenos meteorológicos en la atmósfera nuestra? Por ejemplo, la zona de convergencia intertropical, que está tan presente aún en una época del año sobre las Guayanas también. Así que ahí hay muchísima nubosidad, muchísimas tormentas y va moviéndose hacia el norte y hacia el sur, depende de la época del año. ¿Hay alguna interferencia en las comunicaciones o no? Bueno, en este caso es una buena pregunta. Yo no soy experto en esto, tengo que decirlo, pero las ondas radio en realidad es una banda del espectro de la luz. No es luz visible, ¿no? Son colores que se escapan completamente a nuestro rango visual. Y las ondas radio, que es lo que se utiliza para hacer las comunicaciones, ¿no? Con las ondas, eh, atraviesan las nubes sin ningún problema. Es Ok, decir, la entonces, atmósfera es totalmente claro. transparente en ese sentido. A lo que no es transparente del todo es a la luz visible. Y ese es el Claro, problema. tal vez el hecho de la posición geográfica de las Guayanas, y como recién te referías, la francesa en particular, para las comunicaciones no tengan nada que ver con la cuestión meteorológica. Pero entonces volvamos un poquito para atrás. Cuando estabas hablando de la distancia de las estrellas, dijiste que había no sé cuántos millones de estrellas nuevas. Definamos una estrella. Estrella es un cuerpo celeste que tiene luz propia, ¿no? Sí, esa es una buena definición. Ok. Bueno, es un objeto que es capaz de generar reacciones nucleares de forma natural y las sostiene. ¿De acuerdo? O sea, esa luz que emana proviene de la energía nuclear, concretamente. Por ejemplo, el Sol. El Sol es una estrella, la Tierra no.
La Luna tampoco, porque no tienen esa habilidad. Entonces, nuestra estrella, el Sol, es el eje del sistema con todos estos planetas que giran alrededor. A ver si tengo algún concepto medio equivocado. Entonces, cuando miras para afuera y estamos hablando de la longitud de este brazo espiral de Orión, por ejemplo, ¿a qué distancia está de nosotros? Eso es interesante. Está, bueno, más o menos, es un objeto muy grande, entonces dar una distancia es complicado, pero estamos hablando de un orden de unos cuantos miles de años luz del sistema solar. Entonces, para Wow, que os hagáis una idea, la Tierra tiene una distancia al Sol de 8 minutos luz. Esto significa que la luz tarda 8 minutos en llegar de la Tierra al Sol o viceversa, ¿no? La velocidad extrema de la luz involucra todo ese tiempo para moverse en el sistema solar, ¿no? Hablamos de minutos, de horas en el sistema solar, pero cuando hablamos de estructuras de la galaxia hablamos de miles de años. Y nuestro mapa tiene, en realidad, decenas de miles de años luz de lado. significa, a ver, significa que para que la luz llegue del punto 1 a los objetos que están en este mapa, Uh-huh. más allá de nuestra galaxia, son miles de años en cuanto a la trayectoria de la luz, no años como lo conocemos nosotros, sino la trayectoria de la luz. Claro. ¿Alguna vez el hombre llegará ahí? No, nunca. Yo soy muy pesimista en ese sentido. La luz de la naturaleza es lo que se mueve más rápido. No existe nada que se conozca que se pueda mover más rápido. Incluso la propia física, tal como la entendemos hoy en día, prohíbe que exista algo más rápido. No es una barrera como la del sonido, ¿no? Sino que es un límite físico, incluso matemático. Es como intentar hablar de qué hay más al norte del polo norte. No tiene ningún sentido a nivel geométrico. Pues pasa lo mismo con la velocidad de la luz en la relatividad de Einstein. Y el problema es ese, que hablamos de la luz, pero cuando hablamos de la velocidad de la luz estamos hablando de que nada puede ir más rápido y estamos hablando del caso extremo. Entonces, si yo apostara, diría que la humanidad nunca alcanzará estas estructuras más que observándolas desde esta perspectiva, ¿no? Desde la Tierra. Y Involucraría miles de también años solo viajando a esa velocidad. es increíble, porque hay que tener muchísima habilidad para comprender esos conceptos abstractos que me imagino que en tu mente están constantemente presentes, ¿no? Está muchísimo más entrenado, obviamente, por tu formación. Pero volviendo al tema del mapa, eh, significa que al haber mapeado ahora ustedes físicamente o en una imagen eh, esta gran porción del universo, habrán descubierto cosas que antes no estaban mapeadas, que no estaban presentadas, ¿no? Si hablamos de un porcentaje, ¿ustedes hicieron descubrimientos que antes no se sabía o no estaban representados gráficamente? Ambas cosas. Esa es la cuestión. Una vez se representan, un científico siempre le salta a la vista que es algo de lo que hay que hablar, ¿no? Algo que no se había visto antes. Claro. Y sí, efectivamente, ha habido mapas anteriores, pero ahora mismo estamos lidiando con el mapa más preciso, con los datos más avanzados, gracias a la misión espacial Gaia. Eh, entonces, estamos, por decirlo de una forma un poco así, un poco más literaria, que yo creo que es así realmente. Estamos en una situación en nuestro tiempo parecida a la que se vivía desde el punto de vista europeo, eso hay que decirlo, en la época de los viajes de exploración, de la Ilustración, en la que se intentaba definir un poco las costas del continente americano y del mundo, en el que, por ejemplo, la península de Baja California, en México, no se sabía que era una península, sino que se creía que California entera era una isla separada, porque nadie había encontrado la forma de acceder. Pues estamos un poco en esa época. Ya entendemos la Tierra perfectamente, el sistema solar no lo entendemos perfectamente, pero tenemos un mapa mental bastante acertado. Pero ahora estamos en la fase de entender la galaxia. Entonces, nosotros lo que vemos de mapa en mapa, a medida que pasan los años, es que las costas se van definiendo. Cada vez empieza a tener menos ruido. Y eso nos está permitiendo también romper con problemas pues análogos a los de la época en la que se exploraba el mundo desde el punto de vista europeo, repito, ¿no?
estamos viendo que hay islas que igual no son islas, sino que están conectadas a los demás brazos. Lo que hemos descubierto, el espolón de Cefeo, creemos que es una ramificación de nuestro brazo. Es un puente que se extiende de un brazo a otro. Pero, por ejemplo, hay preguntas todavía sin responder porque el mapa no es lo suficientemente preciso para alcanzar la totalidad de la galaxia. Todavía no sabemos si nuestro brazo es el mismo, una ramificación de otro brazo. Y cuando dices ¿el mapa es un producto digital o es un producto de unión de imágenes que son captadas físicamente por un telescopio? Eso también es una pregunta interesante. El telescopio Gaia no hace fotografías, no es como el telescopio espacial Hubble o otros telescopios. Simplemente se dedica a, o sea, cada vez que pasa una estrella delante de su campo visual, hay un detector que inmediatamente identifica las coordenadas de esa estrella y lo único que recuperamos, no recuperamos las fotos, recuperamos solo la posición exacta que tuvo ese rayo de luz en el sensor. Porque es una cantidad de datos demencial. O sea, de verdad que hablamos de miles de millones de estrellas, las que recoge Gaia, no las que hay en nuestro mapa, que hemos hecho una selección. Pero las que recoge Gaia son una cantidad increíble. Cada minuto está viendo miles y miles de estrellas, catalogándola a una velocidad completamente inhumana, ¿no? Es una máquina portentosa. Entonces no puede hacer fotos porque las fotos ocupan mucho espacio y enviarlas a Tierra desde esa distancia es muy complicado. Pero sí que envía las coordenadas una a una. Ahora, tal vez es una pregunta tonta. Cuando nosotros miramos un mapa, Miki, ponemos a Europa en el hemisferio norte arriba, ojo con el término que estoy usando, Norteamérica arriba, Sudamérica abajo, África abajo, Australia abajo. Porque nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva inventada, que no es real, porque si nosotros tenemos que el universo es infinito, ¿cuál es el suelo? ¿Cuál es la base? ¿Por qué no lo podemos ver al revés? Entonces, cuando yo hago la traslación de ese concepto al telescopio y que toma las coordenadas sobre la base de qué? Si está en la nada o en el todo. Vale, esa es una pregunta muy profunda en realidad. Eh, ¿Cuál es el marco de referencia que utilizamos y por qué, no? Como muy bien has dicho, o sea, cuando nosotros representamos comúnmente los mapas, los que se ven en los colegios de la Tierra, hay un sesgo, ¿no? Hay una tendencia histórica, quizás incluso etnocéntrica, de colocar en la parte superior del mapa lo que llamamos el hemisferio norte. ¿Por qué no al revés? Yo sé de países en los que se hace al revés, pero en cualquier caso es minoría, ¿no? Porque era esa mentalidad occidental. En el caso de la galaxia, intentamos, por supuesto, siempre evitar tener sesgos. Entonces, lo que nosotros elegimos como marco de referencia, en realidad, es la perspectiva desde la cual se maximiza la información científica que presenta el mapa. Con la Tierra eso es difícil de entender qué significaría, pero con la galaxia es más sencillo. O sea, nuestra galaxia tiene una forma de disco plano. Entonces, si uno ve el disco de lado, de canto, pues va a ver todas las estrellas solapadas una encima de la otra y va a perder la percepción de cuáles son las estructuras que hay. Entonces, comúnmente representamos este mapa desde el punto de vista de una posición que sea perpendicular al plano, ¿no? Para poder ver, pues eso, los patrones que hay sobre el disco. Pero bueno, es una Perfecto. elección arbitraria. Como dijo Giordano Bruno y como muy bien has dicho tú, desde el Renacimiento entendemos que en el universo no hay un arriba y un abajo, y no hay Claro, un centro. claro, eso es sumamente interesante. Cuando yo me mudé a Estados Unidos, me llamó la atención que el planisferio plano, ¿no? En un papel que se presenta, pone a Estados Unidos en el medio y se ve un poco de Europa y se ve un poco de Asia del otro lado. Mientras que yo, que crecí en Argentina, se lo ponía más que nada a Europa en el centro. Y me imagino que en Europa será igual. Bueno, Argentina tiene una fuerte influencia europea, obviamente será por eso. Pero ahora te quiero preguntar, eh, con respecto a la representación gráfica, teniendo en cuenta que ustedes decodifican coordenadas y que no tienen una cuestión visual, ¿cómo pueden traducir esto en una animación, en un mapa, en colores, en algo que permita
digerirlo para aquel que no conoce tanto de la ciencia, ¿no? De las ciencias espaciales. Claro. Pues eso es un punto muy importante, porque realmente en ciencia el lenguaje que se usa al final es el lenguaje de las matemáticas. Y son las matemáticas las que nos han dicho que ahí hay algo, ¿no? Ahora bien, yo soy humano y hay que divulgar también esta información y sí que hay que hacer una representación de estos datos de alguna forma que sea rigurosa, pero al mismo tiempo pues que permita eso, entender lo que tenemos delante, ¿no? Y efectivamente, nosotros hemos hecho una animación para la prensa en la que se muestra un modelo tridimensional artístico de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es pues esa, ¿no? Una galaxia plana, con sus brazos espirales, en el patrón plano, pero sobre ello hemos superpuesto una serie de puntitos luminosos que representarían las estrellas de nuestro catálogo, que es una parte ínfima del catálogo total que tiene Gaia. Pero son unas estrellas muy especiales porque son estrellas que nos permiten trazar la posición de los brazos. Son unas muy peculiares. Entonces, bueno, lo hemos intentado integrar todo un poco para que se vea más o menos dónde van las cosas. Y bueno, luego hemos coloreado cada cosa de un color distinto para intentar representar pues el brazo de Orión, que es el nuestro, el brazo de Perseo, que es el que tenemos al lado hacia afuera de la galaxia, y el brazo de Sagitario, que es el que tenemos hacia adentro. Y ya de paso hemos coloreado también este nuevo descubrimiento, ¿no? Que hemos hecho, el espolón de Cefeo, una estructura que sale de nuestro brazo y que conecta con el brazo de Perseo hacia el exterior. ¿Y cuál es el color del espolón de Cefeo? En la animación lo hemos coloreado de amarillo, pero repito, es una paleta de colores que hemos decidido nosotros, no es que sean amarillas las estrellas, claro. ¿Y la nubosidad que se ve arriba, son estrellas más distantes o cuerpos celestes más distantes? Depende. En la animación lo que hemos hecho es mover la cámara, como si pudiéramos moverla, claro, a lo largo de miles de años luz. Entonces sí, hay momentos en los que las estrellas que parecen que se van empequeñeciendo, ¿no? Y se vuelven como parte del resplandor difuso de la Vía Láctea, efectivamente se ve como, pues, como una nubosidad, ¿no? Cuando vemos la Vía Láctea de noche, las personas que tienen la fortuna de poder ver el cielo nocturno bien en las noches claras, claro, hablamos de la Vía Láctea como esta cinta que recorre la bóveda celeste y hablamos de esto al mismo tiempo como nuestra galaxia. Esto es porque esa cinta es el plano de la galaxia visto desde el propio plano. Entonces, todo ese pequeño resplandor difuso no es una luz etérea sin más, es la luz de miles de millones de estrellas sumándose. Claro. Exactamente. Se nos está acabando el tiempo, Miki, pero quiero preguntarte algo que considero que es muy importante. Comenzamos fuera de micrófono nuestra charla hablando de ancestros, porque tu padre es italiano, tu madre española y mi familia es italiana también, y empezamos hablando de eso. ¿La Tierra tiene como ancestro una estrella o no? ¿O siempre fue un planeta? Tiene ancestros, claro que sí. En la naturaleza las cosas están interconectadas al final. Y bueno, el planeta Tierra, el material del que está hecho la Tierra, ¿no? El silicio, el carbono, etcétera, todo ese material, esos elementos de la tabla periódica se han generado mediante un proceso astrofísico. En este caso se ha generado en las reacciones nucleares en el interior de las estrellas azules masivas, que son las que hemos usado para hacer el mapa, ¿no? Bueno, las que generaron los elementos químicos que forman la Tierra ya no existen. Murieron en explosiones de supernova, esparcieron todo ese material en el entorno galáctico y luego de ese material a lo largo de miles de millones de años ha habido agrupaciones de materia que han colapsado gravitacionalmente, que decimos, y ha formado estrellas y planetas. No había planetas antes de que las estrellas azules generaran estos elementos. Y eso me parece una conexión muy profunda, aparte de lo esotérico, ¿no? Que siempre está como acercándose por un lado. Sí que creo que hay algo, como he dicho antes, muy poético en esta idea. La idea de que somos polvo de estrellas, de que los átomos de fósforo, por ejemplo, que hay en el ADN, son átomos que se han creado en el corazón de una estrella azul masiva. Y bueno, es un ejemplo cualquiera lo del ADN.
pero todo lo que nos rodea realmente es producto de varias generaciones de estrellas que han nacido, han muerto y en proceso han producido la materia que hoy nos rodea. Estaba pensando, te quiero hacer una pregunta personal y puedes responder que no las quieres contestar. Muy apropiada para este fin de semana de Pascuas, ¿no? ¿Tú crees en Dios o no? Sí que es personal. He de decir que no. Yo no creo en Ok. Dios. Hubo una época en la que sí creía, pero ya no creo en Dios. Y mi camino hacia el ateísmo, digámoslo, ha sido un proceso un proceso relacionado con el entendimiento de la ciencia. Realmente, a medida que me iba formando en astrofísica, he ido entendiendo la realidad material del mundo. Y a medida que he visto que la realidad material del mundo se hacía más grande y abarcaba más, he ido viendo las razones por las cuales las cosas están interconectadas entre sí. Y he Mm. dejado de necesitar esa idea, en mi caso. Voy a hacer un neologismo, voy a inventar una palabra. Mickey atravesó la cientificación de sí mismo probablemente, ¿no? Y eso fue lo que te hizo pensar de otra forma. Pero también te tiro este desafío, que no es personal, pero muchos te pueden decir que en realidad toda esa explosión que generó todo esto también viene de la mano de Dios. Entonces empieza como el huevo o la gallina, ¿no? Pero Sí. me pareció muy importante ilustrar eso, sobre todo por los conceptos que estabas diciendo y el peso científico, ¿no? En el comentario. Bueno, me encantó. Me quedaron 250.000 preguntas más, pero No hay problema. ojalá que, sobre todo, ¿sabes qué? Que este tipo de entrevistas estimulen a los chicos al interés por la ciencia y en este caso por las ciencias espaciales. Él es Michelangelo Pantaleoni González, del Departamento de Astrofísica. Él es estudiante de grado de las Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Está con nosotros hablando en Encuentro Digital CNN. Buena suerte, gracias, mucho éxito con tus estudios.